momento el doctor Miguel Fretes y otra defensora que no me acuerdo quién era. Tocamos estos temas y yo me impresioné porque yo no sabía realmente que se tenían los migrantes, temas indígenas, que habían peritos. Entonces, hoy nos acompañan estas personas que acabo de citar. Pero antes de darles el saludo, queríamos compartir ya la alegría de la asociación por la designación ya de 2 socios nuestros, grandes amigos, grandes profesionales de dilatada carrera, como lo son obviamente nuestro paz presidente, el querido amigo el doctor Gustavo Santander Danz, quien fue el primer ternado en esta maratónica y difícil, complicada decisión que viene realizando los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Tenemos ya la nota con Gustavo Santander y también nuestros saludos al segundo ternado, al profesor doctor Gustavo Campos González, con quien esta mañana hemos conversado en una plática amena, tranquila, aquí en el Poder Judicial. Tenemos ya también la grabación. Para estas 2 personas, grandes amigos, que han estado también aquí en nuestro programa, el afectuoso saludo, el pollo de siempre y los éxitos para nuestros grandes socios que están en carrera buscando un lugar en la Corte Suprema de Justicia. Bien, doctora Anaí Benítez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, JJ, a vos y a toda tu audiencia. Doctora Aníbal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, JJ. ¿Cómo te va? Gracias por compartir, gracias por este espacio de la defensa pública. Este es un espacio, no precisamente como el tercer martes de cada mes. Yo repito, reitero, este es un espacio que la asociación brinda a todos sus socios y socias, ya sean magistrados, agentes fiscales, defensores públicos, jueces de paz, síndicos. Cualquier martes que quieran, ellos pueden acercarse y venir y compartir con nosotros este programa. Este es un programa ameno, donde se habla de lo que realmente se hace, de lo que muchas veces la gente no ve, lo que un magistrado hace en su despacho o con un fiscal o una defensora pública cuando va a visita las cárceles, habla con las personas indigentes, con las personas necesitadas que se le golpea la puerta, o que muchas veces tiene que ayudarle a esa persona que necesita, porque muchos colegas de ustedes ya me han dicho eso, o cuando están acá los jueces de paz y te dicen, se como se oficina con la gente en botajos de cama, a veces botalla puede ser cuera. O sea, es como también ese campesino, ese ciudadano humilde se va y espera del juez de paz una ayuda. Como decía antes la doctora Pucheta, es el primer escaño donde la gente va y espera que se le escuche, espera justicia. Bueno, queridos amigos, nuestro programa, vamos a conversar de temas muy interesantes. Yo le pregunto a la defensora Anaí Benítez, ella es defensora en lo penal, pero se especializó en derechos de las personas migrantes en condiciones de refugio. ¿Cómo es eso, doctora? Explíquenos un poquito. Bueno. ¿Y cuál es el papel de la Defensoría General en personas migrantes? Vamos por parte, ¿verdad? Personas migrantes y condiciones de refugio, porque yo no entiendo. Sí, justamente yo soy defensora penal, sí. Penal adulto ordinario, y el grupo de migrantes surgió justamente por la necesidad que se veía de dar respuesta institucional a un sector de la población que es el sector migrante y en condición de refugio. Son personas que ingresan al país, los migrantes son personas que ingresan al país con perspectivas de mejorar su condición de vida, con perspectivas de buscar un trabajo y de mejorar su futuro. Sin embargo, los refugiados son personas que ingresan al país porque ya no pueden estar en su país de origen por razones de persecución, ya sea política, religiosa, laboral, etcétera. O sea, por alguna razón de persecución ya no pueden estar en su país de origen, entonces ingresan a nuestro país. Y justamente me llama la atención que hoy me toca compartir el programa, ¿verdad?, con mi colega que es perito de pueblos originarios. Y justamente este tema de migración, de migrantes, también tiene mucha relación con el tema de pueblos originarios, porque no tenemos que ver
el fenómeno de la migración solamente como un fenómeno externo de gente que ingresa o de paraguayos que van al exterior. Tenemos que ver también que la migración es un fenómeno interno, o sea, también es un fenómeno que se da dentro de las fronteras de nuestro país con gente que sale de su lugar de origen, en este caso los integrantes de pueblos originarios, para poner un ejemplo, y van a otras ciudades también en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo. Entonces, estamos aquí, creo que las personas adecuadas para entrar en este tema de migración, tanto externa, cuando se da fuera de las fronteras de nuestro país, como interna, cuando se da dentro de las fronteras de nuestro país. Y usted habló de migración interna y obviamente entonces para que yo entienda y la audiencia entienda, la presencia acá de los indígenas que vienen hacia Asunción, ¿eso es migración interna o porque ellos vienen reclamando algo, protestando porque no se le cumplió una promesa que se le hizo seguramente? ¿Es así o no? Sí, y es un fenómeno de migración interna. Ellos vienen muchas veces buscando trabajo, ¿verdad? En busca de perspectivas laborales. Otras veces vienen y se asientan frente al INDI o frente a las instituciones, ¿verdad? Buscando también respuesta estatal. Y ahí es donde ya conectamos con los defensores penales ordinarios, porque quedan en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Que los hace, ¿verdad? Fácilmente presa de redes de delincuencia. Claro, y es ahí sobre el punto donde ya la semana pasada la fiscal Karina Sánchez, con quien íbamos a hablar la semana pasada, ella intervino en la zona de la terminal con otras colegas suyas, la presencia de menores que estaban siendo prostituidos. Explotadas sexualmente. Era un caso que ya se veía venir y bueno, los vecinos ya hicieron una denuncia, entonces la fiscalía intervino y hubo allanamientos, etcétera, etcétera, hubo personas detenidas. Entonces, bueno, o sea, se dan estos casos, lamentablemente se dan estos casos, ¿no? Donde también había un adulto indígena que al parecer era un poco el que estaba ahí al frente de esta penosa realidad y también fue detenido. Eso pasó la semana pasada. ¿Sí? Sí. No sé si usted estaba al tanto, doctor. La cuestión es bastante compleja, ¿verdad? Es muy compleja, ¿no? Hay distintas causales, ¿verdad? Para este fenómeno migratorio interno, ¿verdad? Tenemos que tocar ese tema porque es la realidad y sí. Obviamente no. Lo que más es visible ahora son estos hechos punibles que están saliendo a la luz, ¿verdad? Sí. Yo el año pasado tuve que dictaminar en un caso de una niña que fue descuartizada en esa zona de la terminal. Sí, no, una pena. ¿Usted estuvo ahí, doctor? Estuvimos dictaminando para el juicio oral y a los culpables se le dieron entre 25 y 28 años. Sí, sí, sí. Uno era indígena y otro era no indígena. Todo indígena. Son gente ya manipulada ya por gente no indígena para ser primero como vendedores, ¿verdad? De crack principalmente, y también como vendedores o distribuidores de bolsas de cola de zapatero. Sí, es una pena. Es una pena, ¿no? Eso. Y obviamente detrás de estos niños hay gente mayor que los inducen a esto. Y principalmente gente no indígena es la que le induce al comienzo. ¿Ah? Porque obviamente vamos a decir, esos referentes que están ahí, los adultos indígenas no van a producir esos... No, claro. Esas sustancias, ¿verdad? Estupefacientes, ¿verdad? Bueno. Entonces, son el último eslabón, vamos a decir, a ver, ¿por dónde arrancamos? Tenemos peritos en cultura indígena y también dos cosas importantes, la presencia, la asistencia a los migrantes y a los refugiados. Sí, exactamente. Vamos por parte, doctora, últimamente con el tema de la pandemia se ha hablado mucho de la presencia de los migrantes. ¿Cuál fue la participación en todo? Eso fue a causa de la pandemia, ¿no? Sí, justamente. El fenómeno migratorio, ¿verdad? ¿Cuándo se dio en Paraguay? O sea, siempre hay gente que migra, pero realmente en los últimos 2 o 3 años hubo una presencia
importantes de migrantes, doctora, ¿o no? Sí, sí, especialmente... Hay una estadística Sí, tenemos datos estadísticos. Eh, con relación a la pandemia del Sí. COVID-19, a nivel mundial, esa pandemia hasta julio del 2020 dejó varadas a 2.750.000 personas en el mundo que no pudieron llegar a sus lugares de destino. a sus países. Exactamente. De este total, 1,25 millones de personas se encontraban en Oriente Medio y Magreb. 976.000 personas en Asia. 202.000 personas en Europa Occidental y 111.000 personas en América Latina y el Caribe. Diferentes países. Exacto. 111.000 personas. En América Latina y el Caribe. Y haciendo relación con lo que habíamos hablado de los pueblos indígenas, siempre el fenómeno migratorio, tanto exterior como interior, siempre deja a las personas, especialmente a las personas de escasos recursos, en situación de vulnerabilidad, haciéndolos presa fácil de caer en las redes de trata de personas. Sí, gente inescrupulosa. Exactamente, trata de personas, tanto sexual como laboral. Entonces es ahí donde la Defensoría, ¿verdad?, vio que era necesario formar un grupo, un equipo que pueda dar respuesta a esta situación de vulnerabilidad de las personas, y se forma un equipo, ¿verdad?, con personas que estamos en diferentes ámbitos trabajando, pero también nos dedicamos a esto para dar respuesta a ese sector de la población en situación de vulnerabilidad. En los últimos tiempos o meses, ¿dónde han habido mucha asistencia a los pueblos indígenas, doctora? Nosotros asistimos, también hay un equipo especializado en pueblos indígenas, Sí, eso otro equipo. Nosotros por lo general actuamos de enlace entre las personas que requieren nuestra asistencia y los órganos estatales, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, compatriotas aquí que tienen demanda en otro país, ¿verdad?, por problemas de filiación, de régimen de relacionamiento, de prestación alimentaria, diferentes tipos de casos. Entonces asistimos tanto a paraguayos aquí que tienen... y con Argentina, por decir. Exactamente, que tienen procesos en el exterior, como también gente que está en el exterior y que quiere entablar algún tipo de proceso acá, o ciudadanos extranjeros que están acá con alguna situación que requiera algún tipo de asesoría legal. Por ejemplo, hay un español, recurre a ustedes, ¿por qué razón? ¿Porque tiene un hijo acá o en otro país? O a ver, Sí, diferentes tipos de situaciones. Sí, por ejemplo, un paraguayo que tuvo hijo con una argentina. Sí, el papá está acá. Claro, el papá está acá, pero le mandó de vacaciones al hijo a la Argentina con la mamá y ya no le quiere devolver. Entonces nosotros le asesoramos dónde tiene que acudir, cómo tiene que hacer. Ahora, no es que nosotros llevamos la causa, pero sí le asesoramos en el sentido de indicarle a dónde tiene que acudir. Muchos extranjeros también, sí, muchos extranjeros que están acá y que tienen, por ejemplo, un problema laboral. También les asesoramos dónde se tiene que dirigir, cómo se tiene que hacer. Muchos extranjeros que ya están siendo asesorados por defensores aquí, también les asistimos, ¿verdad? Estos extranjeros son producto de la migración. Tanto de la migración como del refugio. Son personas, muchas que están en condición de refugio, ¿verdad? Refugiados. Sí. ¿Se manejan de qué países más o menos? Justamente tenemos las estadísticas de nuestro trabajo. Yo no sé si eso se puede mostrar, sí, ¿verdad? ¿Vos tenés, Celsa? Bueno, ahí tenemos en imágenes. ¿Qué estamos viendo ahí, Celsa? Usted puede ver ahí, doctora, en vivo, entonces. Sí.
Nosotros tenemos las estadísticas de nuestro trabajo. La mayor parte de las personas que asistimos Sí. son personas provenientes de Venezuela. Hay muchos venezolanos en el país. Sí, ¿verdad? muchos La venezolanos. mayoría son venezolanos. Sí, muchos venezolanos, sí. También son muchos argentinos y brasileros, Ujú. ¿verdad? Las diferentes estadísticas muestran también qué tipo de consulta es la que nuestro equipo de trabajo recibe en su mayor parte. El 39, Sí, perdón. sí, Sí, acá tenemos las estadísticas. Sí. Eso en rojo, doctora, ¿qué es? en rojo. Sí. Consulta administrativa, es decir, el 39% de las personas que nos llaman es para consultar sobre un trámite administrativo que tiene pendiente. Por ejemplo, un pedido de radicación, Ahí está, bien clarito. sí, ya sea temporal, ya sea permanente. Entonces nos llaman para saber cómo tienen que hacer, dónde tienen que acudir. Estos son extranjeros, ¿no? Extranjeros, ¿Y exactamente. el naranja, doctora? El naranja. Y el naranja, justamente eso estábamos viendo. El 34% de las consultas que recibimos es en el fuero niñez. Ajá. Justamente, es ¿Qué gente que problemática tiene, doctora? sí, es gente que tiene a sus hijos en el exterior, que les quiere traer a sus hijos, que necesita presentar los documentos de sus hijos, que tiene problemas para recibir la documentación del hijo del exterior, que por ejemplo las personas venezolanas tienen algunas veces muchos problemas para recibir esos documentos, las Por la vías situación del legales, país, ¿no? exactamente, las vías legales de acceso a esa documentación. Muchas veces otros tipos de consultas son justamente padres separados, uno vive en un país, el otro vive en el otro país, el régimen de relacionamiento, cómo hace para entablar un régimen de relacionamiento, o el chico vive acá, su papá en el exterior, cómo hace para entablar una demanda de alimentos, una prestación alimentaria. Y bueno, son todas consultas, pero lo más importante que yo quisiera recalcar es que el 39% es sobre trámites administrativos, ¿verdad? Trámites para su radicación, y el 34% es para la jurisdicción niñez, es decir, trámites con los niños, cuando los padres son de diferentes países, ¿verdad? O el padre está aquí y tiene a su chico en el exterior. Y le quiere traer. Le quiere traer, exactamente. Y se complica un poco eso, ¿no? Complicado. Y depende del caso, ¿verdad? O depende de cada país donde está el chico. Si está en Venezuela, un poco Sí, más complicado. es un poco, o sea, la documentación, la verdad que Demora la mucho. documentación es un poco difícil conseguir de allá, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros como país... ¿Se trabaja vía Cancillería o tampoco con la embajada venezolana de acá? Y por lo general acudimos a las ONGs también, ONGs. ¿verdad? OIM, ¿verdad? ACNUR, para evacuar este tipo de consultas o de asistencia. Bueno, vamos a enamorar al doctor Aníbal Valdés. ¿Qué nos puede decir de los pueblos indígenas? ¿Qué hace un perito en una comunidad indígena, doctor? En una comunidad. Es Villapaut. Y en realidad, a una comunidad uno puede ir a hacer trabajo etnográfico, uno puede ir a hacer ATU, ¿verdad? Cuando hay una cuestión judicializada, ¿verdad? Sí, porque cada etnia tiene su costumbre, no es fácil. Exactamente, cada grupo étnico tiene su manejo distinto, su derecho consuetudinario propio, ¿verdad? No es como se complica un poco, ¿eh? Así mismo. Imagínense, tenemos 5 familias lingüísticas. Y ¿Cuáles son esas lenguas, doctor? Y una de las cuales es la principal, digamos, es la guaraní, la familia guaraní. El guaraní Sí. ñandeva, ¿vio? Guaraní ñandeva es Uno, ¿verdad? uno de ellos. Entre los guaraníes está el guaraní ñandeva, mbga, Buga guaraní. guaraní occidental, paintantera, Paita Vitera, sí. mbga guaraní, Buga y aba guaraní. guaraní. Sí.
Los guaraní del Chaco son apenas 2 grupos nomás están ahí en el Chaco. Los guaraní Ñandeva y los guaraní occidental. Después tenemos los mataco mataguayo, que están ahí. ¿Y los macá que hablan? Los macá son del grupo de mataco mataguayo. Está el Nivaclé, el Manjuy, mal denominado Manjuy, que se le llaman, así mismo se llaman Lumnanas. Ellos son otro grupo distinto. Su lengua totalmente diferente al guaraní. Totalmente distinta. Una yo me pregunté en Nacional, no, guaraní no entiendo, no sé cómo no. Entonces, ¿qué era de otra parcialidad? Yo la lengua guaraní. Lo que nosotros mal llamamos lengua. Que son los... ¿Y los tobas? Los tobas son otro grupo otra vez. Sí, ¿verdad? Los tobas son Guaycurú. Los famosos Guaycurú. Guaycurú. Guaycurú, Ellos son los únicos, la única etnia Guaycurú acá en Paraguay, ¿verdad? ¿Dónde están Anteriormente había grupo de caduveos, los payaguáes. Los payaguáes. Sí. Pero ya en la época del doctor Francis ya se replegaron hasta la zona del Mato Grosso. Ahí están ahora. Sí. La zona del río Navileque, ellos se quedaron. ¿Y se llegan a estas comunidades, doctor? Se llegan de repente. Por ejemplo, ¿cuándo? ¿En qué momento la defensa pública...? Ahí, para la realización de los actos, lo que son, principalmente. Cuando hay conflictos internos, ¿verdad? Y que exceden, vamos a decir, del control autoritario, comunitario, ¿verdad? Cuando ya se le escapa de las manos, vamos a decir, del líder o de los representantes. El cacique. Entonces ellos acuden a la... cacique. Cacique es mal dicho también. ¿Con cuál es el...? Cacique es una denominación que se le daba a los líderes de la zona de vamos a decir, las Antillas, de los taínos. Pero puta cacique. Entonces, por antonomasia, empezamos a usar también nosotros de la época del virreinato. Pero ellos, como le dicen, líder le dicen. Y depende también de su... de la etnia. Por ejemplo, de Nivaclé, Cambaclé. Del Paintantená es Tencobaruishá y el Boruishá. Distinto. Y el... De la guaraní, por ejemplo, es Tamoy o Chamoy, le dicen. Chamoy. Ramoy. ¿Y el chamán? Y eso vendría a ser el chamán, el líder religioso. El chamanismo también es una palabra de antonomasia que viene de la cultura altaica de la zona de Siberia, que se utilizó por vamos a decir, por estudiosos de la época, ¿verdad? Y que relevaron información etnográfica de esa zona. Bueno, ya nos vamos a la pausa, César. La Defensoría entonces actúa cuando hay un conflicto interno dentro de la parcialidad. Por ejemplo, no sé, ocurre... El código nos establece bien, vamos a decir, los límites. ¿Establece? Sí. Cuando hay un conflicto entre parte actora y parte, vamos a decir, crimen, víctima. Intento de violación, ahí sí. Puede ser. Un hecho punible. Inclusive cuando solamente es delito, pero no se llega a una resolución interna. Esto sale por fuera de la comunidad y debe ser obviamente dirimida por fuera. En el código se establece que se puede llegar a un arreglo inclusive en zona del juzgado de paz inclusive. Ajá. Pero ellos también tienen sus propias reglas a veces. Tienen. Todas las comunidades tienen sus propias reglas. Algunos ya inclusive están haciendo reglamentos internos para la convivencia dentro de la comunidad. Por el sistema comunitario es distinto, pues. La tenencia de la tierra es distinta en el sistema comunitario. La Constitución que habla sobre los indígenas, ¿entiendes? Claro, a partir del artículo 62 en adelante. El artículo 63 habla, por ejemplo, ¿qué le dan de la identidad étnica. ¿Autonomía? Claro, tiene todas las comunidades tienen autonomía. Ellos pueden reglamentar su convivencia interna. Y así también, eso tiene que ir bien arraigado con lo que es su cultura. El Código Penal habla. Claro, a partir del 432 en adelante. 432 creo que era. Se hace en el procedimiento penal. Primero se hace un acto. O sea, hace vamos a decir, una reunión. Una reunión de toda la comunidad. Puede ser miembros de las familias que están en conflicto, o también pueden venir los representantes. Esos actos, generalmente, lo mejor es hacer en la comunidad, porque ahí se escuchan todas las campanas, ¿verdad?
Hay veces que se realizan ya en sede del Sí. juzgado, ¿verdad? Cuando hay no hay posibilidades o el camino es difícil. El acceso. Sí, muchas veces pasa eso. Ya tuvimos la oportunidad de hacer acto en sede, por ejemplo, del juzgado de paz de Bahía Negra, por ejemplo, Ujú. o de Carmelo Peralta. Ya sea con Ayoreo, ya sea con Ishirs. Bueno. Esos son, no te comenté, todas las otras familias lingüísticas. Sí, Los ¿cuál- samucos, ahí están los Ishir y los Tomarajo, los Huitosos. Dios mío, muchísimo. Muchísimo. Bueno, vamos a ir hablando después de la pausa, ya se nos está... Sí. Una los pequeña ayoreos. pausa. Ujú. Sí. Poder de Síntesis, la marca registrada en Noticias Judiciales.